Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de la Fundación SCP. Hoy tendremos a un SCP de clase Keter conocido como el Rey Escarlata. Esperando que disfruten, los dejo con la información. SCP-231. Rey Escarlata. Clasificación del objeto. Keter, los fieles vigilan el bosque para la venida del Rey. Sus linternas brillan, esperan en la noche por el nuevo mundo que él traerá. Requerimientos de sitio y personal. Por órdenes especiales de O5. Se adjunta el siguiente anexo al principio del archivo de SCP-231-7. Todo el personal asignado a 231-7 debe rotar después de 2 meses en el sitio para un mes de tratamiento psicológico. SCP-231-7 debe mantenerse en un lugar no revelado. Todo el personal asignado a SCP-231 será transportado al lugar, con ojos vendados, desde el sitio 19 y viajando por una ruta que contenga por lo menos 7 tipos diferentes de transporte, incluyendo pero no limitados a transporte aéreo, automóviles, túneles subterráneos, y... La remoción de la venda durante el proceso de transportación conllevará una terminación inmediata. El personal asignado a SCP-231-7 debe someterse a un extenso análisis psicológico antes de que se le permita entrar al sitio. Los individuos deben obtener al menos 72 puntos en el examen de obediencia Milgram, ser solteros, no tener hijos, y ser totalmente leales a la Fundación. A diferencia de las pruebas psicológicas comunes, leves tendencias sociópatas y marcadas desviaciones sexuales no se consideran condiciones automáticas de fallo. Están reunidos con sus sonrisas lascivas, los muertos y los sin alma. Aunque su alma se desenvuelve, las mentes más crueles la mantendrán en su cama. Todo el personal que exprese compasión hacia la situación de SCP-231-7 o exprese algún deseo de rescatarla, será transferido a otro proyecto inmediatamente. Cualquier intento de rescatarla procederá con la terminación inmediata del sujeto. Todo el personal que haya sido asignado a SCP-231-7 tendrá prohibido divulgar información al respecto. No se guardará ningún registro oficial de los nombres del personal asignado a SCP-231-7. Mientras estén en el sitio, a los miembros asignados a SCP-231-7 se les hará entrega de cascos con dispositivos de distorsión de voz, para proteger su identidad. Mientras están en el sitio, el personal tiene prohibido quitarse sus uniformes en presencia de otros miembros del personal. Las horas fuera de trabajo se pasarán en cuartos privados a solas. 6 miembros clase D con antecedentes de delitos sexuales serán asignados a SCP-231-7 cada mes con el fin de llevar a cabo el procedimiento 110, Montauk. No se usará a criminales violentos debido al riesgo de accidentes fatales durante la ejecución del procedimiento 110, Montauk. Procedimientos especiales de contención. Debido a los constantes intentos de escape o suicidio, y basándose en el fracaso de la contención de SCP-231-1 al 6, la contención de SCP-231-7 se ha modificado a lo siguiente. SCP-231 debe ser contenido en una habitación insonorizada, adyacente a las celdas de los 6 clase D asignados a la realización del procedimiento 110, Montauk. Cámaras de seguridad monitorearán cada rincón de la habitación, las 24 horas del día. El equipo en mal estado debe ser reemplazado sin demora por personal seleccionado mediante pruebas psicológicas. Todas las puertas serán selladas magnéticamente, y solo podrán ser abiertas por el personal de control de la instalación. Esto incluye las puertas que conectan las celdas de los 6 clase D con la habitación de contención principal. SCP-231-7 debe ser contenido en una cama de hospital en todo momento, excepto para los fines del procedimiento 110, Montauk. Su hidratación será realizada a través de una sonda intravenosa. Su alimentación se llevará a cabo 2 veces al día por medio del tubo de alimentación, por personal médico que no haya realizado el juramento hipocrático. Bajo ninguna circunstancia se administrará narcóticos, anestesia, o cualquier medicamento no autorizado a SCP-231-7. El alfarero le dijo a su aprendiz que preparara 7 tarros. 6 él hizo con gracia y habilidad, el último hizo que sus manos
El procedimiento 110, Montauk debe ser llevado a cabo por lo menos una vez cada 24 horas por personal clase D. Durante el procedimiento 110, Montauk, por lo menos un miembro con autorización de seguridad 4-231 debe monitorear el procedimiento completo mediante cámaras, aunque el sonido puede ser apagado si las vocalizaciones de SCP-231-7 se vuelven muy angustiantes. Al finalizar el procedimiento, el personal clase D debe volver a sus celdas o sus collares explosivos serán detonados. La luna cretina ya no aúlla, Ido está su luto oscuro. En sus sueños su cara está rondando, regresa para tomarlas de vuelta. Datos borrados por orden de los 5. Información movida de documento de solo lectura 231-110, Montauk. Acceso a 231-110, Montauk restringido a personal con autorización de seguridad 4-231. Descripción. SCP-231-7 es una mujer. De entre y años de edad, con datos borrados. El rey está en su ropa de cortejo, las novias están en sus camas. Los príncipes no nacidos esperan en el sueño para levantar sus ansiosas cabezas. SCP-231-1 al 7 fueron recuperadas de luego de una redada policial en un almacén propiedad de una organización llamada Los Hijos del Rey Escarlata, ver artículo en el periódico. Redada policial a un culto sexual satánico salva a 7. 24 horas después del rescate, SCP-231-1, nombre real. Comenzó a tener dolores de parto, dando a luz 3 minutos después a SCP, causando un evento, resultando con bajas confirmadas. El personal de la fundación inmediatamente tomó posesión de las restantes SCP-231-2 a 7 y, basándose en las notas recuperadas del culto, instituyó el procedimiento 110, Montauk para prevenir futuras incidencias. Las gallinas estaban en el gallinero y 7 huevos pusieron, hasta que el zorro se arrastró en la oscuridad de la noche y se los llevó lejos. Anexo 231-A. Estatus actual de las unidades SCP-231-6 se rompieron por sus captores. 6 ya no cantarán. Viene el séptimo totalmente desencadenado y las campanas sonarán. SCP-231-1, fallecida. Muerta durante las operaciones de rescate, dando a luz a SCP. Ver reporte de siniestro del evento 231, ALPA para más detalles. Cuando la primera dio a luz, todas las aves cantaron. Cuando gritó sacudió los cielos, y así llamó a su rey. SCP-231-2, fallecida. Muerta durante el intento de remover el feto del segundo espécimen de SCP, resultando en un evento inmediato de ver reporte de siniestro del evento 231, Bravo para más detalles. Por el filo del doctor la segunda dejó la vida en este mundo. Prematura se alzó una luna silenciosa, la bandera roja del rey se desplegó. SCP-231-3, fallecida. Autoterminada luego de un período prolongado de angustia causado por la implementación del procedimiento 110, Montauk. Inmediatamente después, SCP produjo un evento. Ver reporte de siniestro del evento 231, Charlie para más detalles. Su esposa la tercera nadie la escuchó, sus súplicas fueron ignoradas. Se quitó la vida con un cuchillo de cirujano, y se lo dio a nuestro señor. SCP-231-4, fallecida. Se intentó administrar SCP-500. Aunque tuvo éxito en expulsar todos los signos de SCP de su sistema, los restos expulsados produjeron un evento. Inmediatamente después, causando numerosas bajas incluyendo a SCP-231-4.
Ver reporte de siniestro del evento 231, Delta para más detalles. La cuarta prepara una daga y la coloca en su corazón. La cura perfecta no puede hacer curar lo que el rey tiene preparado. SCP-231-5, fallecida. La aplicación fallida del procedimiento 110, Montauk resultó en SCP-231-5, dando a luz a SCP. Una hora después, el cual produjo un evento. Ver reporte de siniestro del evento 231, hecho, y reporte de la destrucción del sitio 231, alert, para más detalles. A partir de ahora, el reclutamiento de personal clase D solo seleccionará a convictos de delitos sexuales, para disminuir las posibilidades de un segundo 110, Montauk fallido. La corona de la quinta tenía un conjunto de zorro. La guarida fue cercenada con poderosos truenos, un apocalipsis engendró. SCP-231-6, fallecida. Muerta durante un intento de escape auxiliado por el agente, quien había estado exhibiendo altos niveles de estrés debido a la exposición prolongada a SCP-231, tomó posesión de SCP. E intentó usar dicha arma para liberar a SCP-231-6 y SCP-231-7. El agente murió en el tiroteo resultante, pero una bala perdida resultó además en la terminación de SCP-231-6. El feto de SCP-231-6, SCP, produjo un evento. Posterior a este incidente, el personal O5 decidió unánimemente modificar las políticas de personal. Ver reporte de siniestro del evento 231, Foxtrot para más detalles. En el sexto día, las paredes cayeron y los océanos se volvieron cenizas. Dio a luz a su trabajo, la tierra se estremeció, bajo el latigazo del rey. SCP-231-7. Hasta SCP-231-7 se encuentra exitosamente contenida en el sitio. La séptima esposa romperá las ataduras, la luna ya no brillará. No está lejos el día donde dará a luz a la muerte del tiempo. Anexo 231-B. Carta redactada por O5. Queridos amigos, me han llamado la atención algunos rumores surgidos recientemente concernientes a SCP-231. Debido a la baja de moral del personal, he decidido abordar algunos de los más recurrentes. Sí, el procedimiento 110, Montauk es tan horrible como han oído, razón por la cual solo es llevado a cabo por personal clase D. Sí, involucra brutales. No, la asignación a SCP-231 no es una prueba de su lealtad a la Fundación, sus tendencias a... ni ninguna otra cosa. No, SCP-231 no es un castigo. Sí, hay miembros del personal que han trabajado con SCP-231 y han sido exitosamente transferidos por decisión propia. No, no todos los que trabajan con SCP-231 son terminados al abandonar el proyecto. Sí, miembros del personal que han sido asignados a SCP-231 tienen permitido tomar un amnéstico clase A antes de dejar el proyecto si así lo desean. Sí, se les implantan recuerdos falsos. No, ninguno de los supuestos métodos para recuperar o detectar falsos recuerdos funciona. Sí, hay algunos de ustedes que han trabajado con SCP-231 y no lo recuerdan. No, no nos hemos rendido en la búsqueda de la solución para salvar a SCP-231-7, pero la investigación en ese campo debe proceder con la más absoluta cautela. Basados en la potencia creciente de cada evento. Asociado a cada espécimen SCP, subsecuente, hay una gran posibilidad que el evento producido por el parto de SCP-231-7 resulte en un escenario fin del mundo de clase XK. Esta información puede corroborarse con los cuadernos recuperados del culto, ver documento 7 novias, 7 sellos, SCP-231, adjunto B. No, sacar a la pobre chica de su miseria no es una opción. Tampoco drogarla.
Ella debe estar consciente de lo que sucede durante el procedimiento 110, Montauk, para que funcione. Una nota final. La Fundación realiza muchas acciones desagradables para poder cumplir nuestra misión, pero nuestra misión es lo suficientemente importante para pagar este precio. La contención de SCP-231 es uno de nuestros deberes más peligrosos, no por el daño que podría producirnos a nosotros, como SCP-682, sino por el daño que se produciría si nuestra misión fallara, ya sea bajando la guardia debido a la simpatía frente al sufrimiento de un inocente, o volviéndonos monstruos debido a la constante ejecución de actos monstruosos. En conclusión, simplemente hagamos nuestro trabajo, y guardemos la filosofía para el después. Saludos, O5. No le crean cuando dice que intentan salvarla. ¿Por qué se molestarían? Tienen exactamente lo que quieren, cuando lo quieren. Anexo 231-C. Actualización. La respuesta emocional de 231 milésimo séptimo S al procedimiento 110, Montauk parece haberse reducido recientemente, a pesar de la correcta ejecución de dicho procedimiento, incrementando el riesgo de que SCP provoque un evento. Se proponen dos opciones. 1. Desarrollar un nuevo procedimiento de contención con una respuesta emocional más alta que el procedimiento 110, Montauk. 2. Administración de un amnéstico clase A SCP-231-7, permitiendo regresar a un estado base de respuesta emocional. Dicha modificación de memoria se realizaría durante la ejecución del procedimiento 110, Montauk, para mantener el estado emocional en su punto más álgido luego del reinicio de memoria. Por favor, responda. El doctor nunca dice a cuál Dios busca. En cambio se mantiene lejos, y en silencio, llora. Doctor. Anexo 231-D. Decisión. Ejecute la opción 2 en la primera oportunidad. La propia voz de sus dioses, él toma la decisión, declarando con sus palabras. En miedo y dolor déjala estar, para que no sea como la tercera. O5. Anexo 231-E. Consecuencias. Se ejecutó la opción 2. El estado emocional de SCP-231-7 regresó al 100% de eficacia. Después de esto, el Dr. se suicidó debido al alto estrés emocional. Se continuará analizando la eficacia del tratamiento. El arma del doctor acabó con él, cuando la puso en su oído. Ella se había contaminado, el niño era una lástima, se lo dio a su miedo doctor. Anexo 231-F. Análisis continuo de la eficacia del tratamiento. Luego de algunos análisis, he determinado que no es necesario administrar amnésticos clase A cada vez que el procedimiento 110, Montauk, es llevado a cabo. De hecho, es mejor tardar algún tiempo antes de volver a administrar el agente. Los análisis de la respuesta emocional del sujeto 231-7 indican que la eficacia del procedimiento 110, Montauk, llega a su tope entre la tercera y cuarta ejecución del procedimiento. El terror de la anticipación de los eventos parece elevar la respuesta emocional por un tiempo, antes que la familiaridad con el procedimiento disminuya la eficacia del tratamiento. Mi recomendación es que los amnésticos sean administrados una vez a la semana durante la ejecución del procedimiento 110, Montauk. He modificado el calendario de acuerdo a esta resolución. Su memoria es una cosa caprichosa, los más fuertes prevalecerán. Cuando su llanto comienza, sus medicamentos hacen que su mente se vaya. Doctor. Bueno, ahora que han podido escuchar parte de la información del Rey Escarlata, tenemos que tener en cuenta que gran parte de la Fundación tiene información de este SCP, pero esta misma tiene incongruencias con otras historias, que quiero explicar con esto. Para la Fundación todo puede ser canónico a pesar de las incongruencias que puedan haber al tratar de conectar un SCP con otro. Ahora, pasando eso, como observamos, el Rey Escarlata es un ser paradimensional que en algún momento de su reinado fue atrapado con 7 cadenas.
Su cuerpo fue perforado también. La dimensión del Rey Escarlata puede ser atravesada por una puerta que lleva a una tierra salina, que en el centro alberga una gigantesca criatura que parece logro soltar 6 cadenas de las 7, esto de por sí es sabido gracias a la fundación y lamentablemente estas no pueden ser reparadas, solo es cuestión de unas décadas para que la séptima sea destruida. En diversos relatos como por ejemplo SCP-001 muestra que el Rey es un concepto, que nos muestra que su naturaleza propia se basa en una filosofía de orden social. Ahora dentro de algunos SCP comienza el problema con el Rey, para algunos es usado como un ser paradimensional, en otras es una filosofía y en otras es los dos. Ya para finalizar y dar un veredicto ante tal SCP, es que el Rey Escarlata si está encerrado, si afecta a nuestra dimensión, si tiene seguidores y si se enfrentó a magos taumatúrgicos que pudieron encerrarlo, además si fueron capturadas en algún momento las 7 esposas, ahora en 6 casos de las 7 mujeres no se sabe qué pasó con los fetos, ya es un hecho que en unos años el Rey será librado, es inevitable la guerra entre humanos y el Rey. En el relato 3 escenas antes de la muerte se nos da una información sobre el Rey y su apariencia, el cual nos explica que el Rey Escarlata si tiene una forma física y si está preparado para un combate, es considerado uno de los principales enemigos de la Fundación. Este SCP pertenece de la serie 1, por eso está desde el inicio, en algunos puntos es considerado el enemigo principal de la Fundación, pero al tener varios SCP-001 esto queda abierto como debate. Como verán, poder hablar del Rey Escarlata es sumamente complicado y encontrar o dar toda la información de este SCP es muy complicada. Esperando que hayan disfrutado de esto, dejaré información de este SCP en la descripción del vídeo para que puedan visitar y conocer más de él. Sin más, no olviden suscribirse, dar like, compartir y activar la campana para que YouTube te avise cuando haya nuevo vídeo. Nos veremos en la próxima, esperando que la séptima cadena no sea destruida y el Rey no destruya lo que conocemos.